Esto me lo envió José, quien insiste en que todo lo que les contaré le sucedió exactamente como lo escribe. Y les advierto, es perturbador. José vive en un pueblo olvidado por la tecnología, donde todavía las noches son dominadas por el crujido de viejas radios. Hace unas semanas, mientras buscaba algo que escuchar, su radio sintonizó una estación que no reconocía. La señal estaba limpia, pero la voz era extraña, como si quien hablara estuviera demasiado cerca del micrófono. «Buenas noches, José», dijo la mujer al otro lado. Él se paralizó. ¿Cómo sabía su nombre? La voz continuó describiendo cosas que no podía saber. El color de las cortinas de su sala, el reloj de pared que hacía días estaba parado y lo que llevaba puesto. Pensó que era una broma. Pero luego comenzaron las predicciones. Mañana a las 3:15 p.m., la vieja María caerá por las escaleras. Sus huesos se romperán como ramas secas. José no prestó atención, pero al día siguiente escuchó a los vecinos gritar. María había muerto exactamente como dijo la voz. Esa noche volvió a encender la radio. Un puente colapsará cerca de tu trabajo. Nadie sobrevivirá. No quiso creerlo. Sin embargo, la tragedia ocurrió, y cada palabra de la voz se cumplió al pie de la letra. La tercera noche, la radio habló directamente de él. José, a las 2:42 a.m. escucharás pasos. No te muevas, no respires. Si lo haces, estaré esperando al otro lado de la puerta. José no recuerda qué pasó después. Solo sabe que a las 2:42 escuchó pasos, y lo que sea que estaba detrás de la puerta todavía lo oye cada vez que cae la noche. Esto me lo mandó Ana, quien me advirtió que este juego nunca debe hacerse, y después de escuchar lo que pasó, estoy de acuerdo. Ana y sus amigos probaron un juego que encontraron en internet. La regla era simple: sentarse frente a un espejo, encender una vela y repetir el nombre de cada persona en voz alta mientras todos se miraban en silencio. Supuestamente, si alguien faltaba al pronunciar un nombre, algo extra aparecería en el espejo. Al principio todo iba bien, pero cuando uno de los amigos, Diego, dijo el último nombre, Ana notó algo extraño. Había un rostro extra en el espejo, borroso y casi imperceptible. Pensaron que era una ilusión óptica, pero Diego comenzó a actuar extraño, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Esa noche, Diego desapareció. La policía lo buscó durante días, pero nunca encontraron rastro alguno. Lo más extraño es que Ana revisó las fotos que habían tomado durante el juego, y en todas ellas había una figura detrás de Diego, un rostro sonriente con ojos vacíos observándolo. Daniel, un seguidor de Venezuela, me envió esta historia. Me dijo que en su pueblo es una advertencia: si escuchas un silbido, nunca respondas. Daniel y sus amigos caminaban por un sendero rural una noche cuando escucharon un silbido distante. Al principio, pensaron que era alguien jugando, pero pronto el sonido se hizo más fuerte y más cercano, aunque no podían ver a nadie. Uno de los amigos, en tono de broma, silbó de vuelta. El grupo rió nervioso, pero el silencio que siguió fue opresivo. De repente, algo los llamó por sus nombres, pero no era una voz humana. Era un sonido bajo, gutural, que parecía venir de todas partes. Daniel se dio cuenta de que algo lo seguía. Una figura alta, demasiado delgada, estaba de pie entre los árboles, moviéndose con movimientos torpes pero rápidos. Corrieron hasta llegar al pueblo, y aunque nunca miraron hacia atrás, Daniel juró que el silbido nunca se detuvo, incluso dentro de su propia casa. Esta historia me la compartió Raúl, un conductor de autobús que dice que hasta hoy no puede olvidar lo que vivió aquella noche. Raúl trabajaba en una ruta nocturna que cruzaba una carretera desolada. Una noche, en el último tramo de su recorrido, vio a una mujer caminando por el borde del camino. Estaba vestida con ropa antigua y parecía moverse muy despacio. Pensando que podía necesitar ayuda, Raúl detuvo el autobús y le ofreció subir.
La mujer no dijo nada, pero subió y se sentó en la parte trasera. A medida que avanzaba, Raúl comenzó a sentir una presencia extraña. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, la mujer parecía estar más cerca, aunque nunca la vio moverse. Cuando finalmente llegó al destino, giró para indicarle que debía bajar, pero el autobús estaba vacío. Al revisar las cámaras de seguridad, vio algo escalofriante. La mujer nunca caminó hacia el asiento trasero. Desde el momento en que subió, estuvo de pie detrás de él, observándolo en silencio. Esta historia me la mandó una seguidora llamada Sofía. Ocurrió en un hotel donde, según dicen, nadie debería quedarse en el cuarto 204. Sofía viajaba por trabajo y se hospedó en un hotel pequeño y antiguo. Le dieron la llave del cuarto 204, un lugar que parecía perfectamente normal. Sin embargo, durante la primera noche, algo la despertó. Risas de un niño, suaves pero insistentes, que venían desde el baño. Al encender la luz, no había nadie. Pensó que había sido un sueño hasta que al día siguiente encontró pequeñas huellas húmedas que iban desde el baño hasta su cama. Preguntó en recepción, pero el recepcionista solo bajó la mirada y murmuró: «Ese cuarto no debería estar ocupado». Esa noche, las risas volvieron, pero esta vez más fuertes y acompañadas de susurros. Sofía decidió encender la luz inmediatamente. Lo que vio la paralizó. Un niño, empapado y con la piel grisácea, estaba sentado en la esquina sonriendo. Antes de que pudiera reaccionar, el niño simplemente desapareció. Sofía dejó el hotel al amanecer. Años después, descubrió que el cuarto 204 estaba cerrado permanentemente y que todos los huéspedes que se habían quedado allí decían lo mismo: «El niño nunca deja de reír». Laura me mandó esto. Dice que, hasta hoy, su familia no ha podido dormir tranquila después de lo que ocurrió. Todo comenzó una noche tranquila cuando alguien tocó la puerta. Era un hombre alto, vestido con ropas desgastadas y un sombrero que le cubría parte del rostro. Les dijo que su auto se había descompuesto y que necesitaba un lugar para pasar la noche. La familia lo dejó entrar, pero algo en él no estaba bien. No comía, no hablaba mucho y, lo más extraño, no proyectaba sombra bajo la luz. La abuela fue la primera en notarlo, y cuando lo mencionó en voz baja, el hombre giró la cabeza hacia ella sin mover el cuello. Intentaron confrontarlo, pero antes de que pudieran decir algo, el hombre simplemente desapareció frente a sus ojos. Desde entonces, cada noche, a la misma hora, alguien toca la puerta. Y aunque no abren, sienten como si alguien estuviera dentro de la casa, observándolos desde las sombras. Esto lo mandó a Andrés, y les advierto que no es algo para los débiles de corazón. Hay cosas que no deberían ser exploradas. Durante una excursión en el bosque, Andrés y sus amigos encontraron un pozo que parecía no tener fondo. Al principio, se divirtieron lanzando piedras para escuchar cuánto tardaban en llegar al fondo, pero ninguna producía sonido alguno. Decidieron bajar una linterna atada a una cuerda para ver qué había dentro. Lo que captaron fue escalofriante: un rostro pálido, casi translúcido, con una sonrisa antinatural, los miraba desde las profundidades. La linterna se apagó de repente y la cuerda regresó cortada. Desde ese día, Andrés ha tenido sueños extraños. En todos ellos, el pozo lo llama, con una voz que suena como la suya propia, pero distorsionada. Peor aún, cada vez que sueña con el pozo, despierta más cerca de donde lo encontraron. Alicia me compartió esta historia que encontró en el desván de su abuela, y debo advertirles, no volverán a mirar un espejo igual después de escuchar esto. Cuando Alicia subió al desván de la vieja casa de su abuela, encontró un espejo cubierto con un paño. Al quitarlo, notó que el vidrio no reflejaba lo que había detrás, sino algo mucho más extraño: personas llorando. Hombres, mujeres, niños, pero ninguno estaba realmente en la habitación. Le contó a su abuela, quien le dijo que el espejo era viejo,
demasiado viejo y que tenía una maldición. Capturaba el reflejo de quienes morían tristes o en soledad. La abuela lo había cubierto para evitar que algo saliera de allí. Alicia no creyó la historia hasta que, unos días después, vio su propio rostro reflejado llorando. Ella no estaba llorando en ese momento, pero el reflejo sí lo hacía, con lágrimas negras que caían lentamente por sus mejillas. Desde entonces, Alicia asegura que el espejo la observa. Y aunque lo ha escondido, jura que, cada noche, lo escucha crujir desde el lugar donde lo guardó, como si alguien estuviera intentando salir. Lucía me mandó esta historia. Me aseguró que jamás volvería a pasar cerca de ese lugar después de lo que vivió, y no la culpo. Todo comenzó como un desafío entre amigos. Lucía y su grupo habían escuchado rumores sobre un puente en las afueras del pueblo. Decían que allí desaparecían personas, especialmente después del atardecer. Así que, para demostrar que eran valientes, decidieron ir. Llegaron justo antes de que anocheciera. Al principio todo estaba tranquilo, hasta que el último rayo de sol desapareció. Fue entonces cuando lo escucharon. Un llanto bajo el puente, suave al principio, pero que poco a poco se hizo más fuerte. Al asomarse, lo vieron. Algo estaba ahí, una figura pálida y retorcida, como si sus huesos hubieran sido colocados de forma incorrecta. Sus brazos eran largos, desproporcionados, y se arrastraba lentamente hacia ellos. Pero lo peor era su rostro. No tenía ojos, solo un hueco oscuro donde deberían estar. Los amigos corrieron, pero Lucía juró que la criatura la llamó por su nombre. Desde esa noche, Lucía dice que algo la sigue. A veces siente una presencia detrás de ella, pero cuando se da la vuelta no hay nadie, excepto por una sombra alargada que parece observarla desde la distancia.